Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para las personas que nos acompañan en diferentes latitudes del planeta. Yo soy Daniel y junto a Alberto Portugués tenemos el placer de realizar este podcast con el objetivo de la paz mundial. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo te encuentras? Yo digo yo porque aquí en Londres ya es más o menos las 3 de la tarde, por pronto. Muy bien, Alberto, es un placer saludarte. Estoy En el aquí. capítulo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, en el capítulo anterior habíamos planteado la dialéctica entre capitalismo y Te escucho. militarismo. Hoy quisiera preguntarte sobre comunismo y militarismo. Bueno, eh, eh, creo que ya lo dices, que no hay ninguna diferencia en militarismo en lo que se refiere a la política comunista y la capitalista. Las armas, como también varias veces, no tienen color político. Las armas son un negocio que lo hacen todos los países y todos los países, ya sea de izquierda o de derecha, cuando tienen que promocionar una guerra, la promocionan y sin ningún problema. Tenemos el primero, hay que pensar una cosa, que si el gobierno en política no trae guerras, pero que la derecha sí. Si fuese así, entonces cada vez que cambia un gobierno, cada vez que hay elecciones en un país que tiene guerra, como pasó en Israel varias veces, que tuvieron gobiernos laboristas y hasta bastante comunistas, y además Israel realmente practicó el comunismo desde siempre, porque todos desde la Golda Meir a todo el equipo de hombres que trabajaron para que se forme Israel, eran todos comunistas y eran eh, prácticamente todos ateos también. Pero había que crear eso, las Naciones Unidas quería crear ese foque de un punto en el Medio Oriente para que haya guerras siempre, así como lo habían hecho antes, creando India y crearon Pakistán. Eh, como digo, estos fundadores, y yo lo recuerdo, era chico en Argentina, todos los argentinos que emigraron a Israel en ese momento eran todos ateos y todos comunistas, súper comunistas. Y en Israel, Israel creció y se desarrolló con ese sistema de kibbutz, que le llaman kibbutzim en hebreo, que son como si fuese granjas, digo, algunas tienen también pequeñas industrias, que, en donde todos trabajan y todos comen desde lo que esa comunidad produce, les dan una casa a todos, en general tenían en ese momento todos un comedor común en el que comían todos, después los las personas mayores empezaron a darles la posibilidad de comer en su casa, poco a poco se desarrolló eso y lo que al principio era un cuarto, después se convirtió en casitas para las familias, y fue creciendo de a poco, pero siempre una producción agrícola, digamos, común,
en donde todos trabajaban, todos compartían todo, la comida la preparaban ellos, se turnaban, algunos trabajaban siempre lo mismo, los otros hacían una semana de cocina, otra semana en el campo, todos trabajando y tenían garantizado la casa y la comida. Y bueno, un sistema que muy, muy comunista de teoría y de práctica. Pero eso no impidió para nada que desarrollen una gran industria militar y que hagan guerras con muchísimos países y que exporten armas que se usan en toda Latinoamérica, en toda África, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados. Es tenemos lo que quería decir es que si fuese así, que desde el comunismo, o que la izquierda en política produce paz y la derecha o capitalismo produce guerra, entonces cada vez que hay esos cambios de gobierno de izquierda a derecha, se terminaría la guerra y volvería la paz. Y luego cuando termina el partido de izquierda, volvería la guerra si gana un partido de derecha. Pero no es así. No hay absolutamente ninguna relación. Fidel Castro, un país supuestamente comunista, hacía millones y millones y millones de dólares de ganancia con las armas y además intervenían en guerras. Castro mandó varias veces a países que estaban en guerras entre comunistas y capitalistas, que son la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, especialmente la guerra en Angola. Mandaba soldados rusos, soldados cubanos a pelearse del lado de los comunistas. Es decir, no hay ninguna diferencia. Y creer que una izquierda puede traer paz al mundo es totalmente ilógico, diría yo. No digo estúpido porque o pues también se puede decir estúpido, es una idea inconcebible, porque las armas son las armas, se hacen para ser vendidas y hay que venderlas, y si no se hacen guerras, no se venden, la industria para. Es lo mismo que si uno compra una heladera para su casa y no se descompone nunca y nunca se pone vieja, entonces también la gente deja de comprar. Hay que hacerlas para que duren una cierta cantidad de años y después que la gente las tenga que cambiar. Pero las armas, el dinero no existe así para ser tirado. Las armas, si no se usan, hasta que no sirven más, eso es una pérdida total de capital. Hay que asegurarse de que se usa mientras se pueden usar. Y sobre todo hay que usarlas para hacer lugar para las armas nuevas. Los científicos están siempre desarrollando nuevas tecnologías y los políticos les encanta eso. El mismo Trump anunció ayer de un nuevo avión de guerra que dice que va a ser el más letal del mundo. Aquí tenemos a Boris Johnson, que recuerdo que durante la pandemia él era primer ministro y todas las tantas industrias se habían ido a la bancarrota porque por la pandemia tuvieron que cerrar las fábricas, pero las fábricas militares no
no cerraron jamás. Y había una fábrica en Irlanda que estaba fabricando un dron para tirar bombas. Y también esa fábrica estaba en problemas financieros y necesitaba 38 millones de libras, que eran en ese momento unos 50 millones de dólares, para pagar unos sueldos. Y Johnson dijo, tenemos que ayudarlos porque están fabricando para las Fuerzas Armadas, para la Fuerza Aérea Británica, están armando desarrollando el dron más letal del mundo. Y vamos a ser los campeones del dron bombardero. Y con esa justificación, el gobierno enseguida aprobó la ayuda económica. Esa es una práctica que se hace en todo el mundo. Ya mencioné también Rusia, que durante la Unión Soviética intervinieron en tantas guerras en todo el mundo, e incluso hicieron su propia invasión de Afganistán. Y es así. El negocio ese es el que más dinero deja a los políticos que están metidos en ese aspecto de la política. De manera que mientras exista esa industria, que yo la llamo industria de la guerra, no industria de la defensa, como dicen los políticos, porque no hay ninguna defensa, la defensa no puede existir si no hay ataque. Entonces, por eso yo digo industria de la guerra. O también la llamo industria de la muerte. Es una industria que vive de eso, vive de causar desastres, de destruir, de matar, de destruir edificios, destruyen la naturaleza, contaminan las aguas, el aire, la tierra, todo. No hay nada constructivo en ese negocio. Todo para destruir. Le dan negocio a los que construyen, porque son los que se benefician. También beneficiamos a las compañías petroleras porque casi todos los vehículos militares funcionan con petróleo. De manera que hay ciertos grupos que están interesados en ese negocio, aunque no les guste las guerras, pero no tienen más remedio que aceptarse. Así que bueno, con esta reflexión paro por hoy y los dejo pensando. Alberto, muchas gracias. Te saludo desde Buenos Aires. Le recuerdo a la comunidad que nos sigue que puede comentar en el casillero de comentarios, que puede escribirnos a través de las redes sociales. Es un placer contar contigo y con tu reflexión, Alberto. Te saludo desde Buenos Aires. Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.